Muy buenas a todos y bienvenidos al proyecto Raptor. Hoy estaremos realizando el primer tutorial concerniente a la instalación y veremos algunos conceptos iniciales sobre el framework Raptor PHP 3, o sea, la nueva serie lanzada recientemente en diciembre del año pasado. Ya, es algo que quedaba pendiente y que quería empezar a realizar, pero por motivos puntuales no hemos podido realizar un taller físico eh, acá en el territorio. Por lo tanto, he querido empezar a hacer estos videotutoriales y que sirvan como guía para ir viendo algunas de las nuevas funciones y realizar algunos ejercicios prácticos. Bueno, yendo al grano, creo que lo primero que vamos a hacer, o lo primero que haremos, es descargar esta nueva versión. La pueden encontrar dentro del blog en la sección descarga, en la parte de nueva versión. Acá dice Raptor PHP 3 oficial, una liberación oficial de la versión 3.02 perteneciente a la nueva serie 3, que ya cuando lanzamos era la versión 3.0.1, pero ya empezamos a hacer actualizaciones sobre la marcha de esta nueva versión. Pinchamos acá, está directamente vinculada a el repositorio que tenemos en GitHub. Lo mismo pueden descargarlo por acá que haciendo un clon o simplemente descargándolo desde este link. Bueno, luego que tengamos el framework descargado, ya yo lo tengo por acá ya cargado también. Veremos algunas cosas iniciales. Lo primero es uno de los cambios principales que se realizaron en el framework tienen que ver con su cargador dinámico de componentes. Anteriormente los componentes eran registrados dentro de la carpeta pp en un archivo que existía acá que se denominaba bundles.yaml. En este caso ya o en esta versión ya este archivo no existe, ya que se cuenta con un cargador dinámico de componentes, o sea, él solo detecta todos los componentes que tengamos acá en SARC. Lo inicial es, este es uno de los cambios principales que se hicieron dentro de esta nueva serie 3. Aunque se mantiene la arquitectura general del sistema, como pueden ver, seguimos contando con una carpeta app, la carpeta src y un directorio web donde se cuenta con la misma estructura que teníamos en la serie 2. Acá aparece una carpeta mock que se utiliza para correr algunos comandos desde la línea de comando y para correr el framework en modo estático. Por eso aparece acá un archivo static. Bueno, esto es uno de los principales cambios que hemos tenido en esta nueva serie 3. Bueno, acá empezar por la parte de configuración. En la carpeta conf se encuentra la configuración del sistema en el archivo options.json, donde básicamente se describe la conexión con la base de datos y algunas directivas generales del framework como tal, el lenguaje, la llave secreta utilizada para el cifrado y algunas cuestiones con el tema de las sesiones y algunos de los soportes a los lenguajes que queramos introducir dentro del propio sistema. Se incluye también el nombre del proyecto, que también es utilizado para identificar sesiones y demás, y algunas otras directivas que se pueden ir añadiendo aparte de las directivas personalizadas que queremos manifestar dentro del propio archivo de opciones. Como pueden ver, acá aparece por defecto esta configuración que en algún momento la estaremos sobreescribiendo. Por lo tanto, ya yo tengo mi servidor web corriendo, one. Como requisito seguimos teniendo versión superior a la 5.4 de PHP, por lo tanto no sería mayor problema tener cualquiera de estas versiones de PHP, tanto de la 5.4 hasta la última versión de PHP. Ya ha sido probada esta nueva versión y estabilizada para dar soporte a la última versión de PHP, que en este caso sería la 7. Bueno, por acá ya yo tengo por aquí la dirección de donde tengo el proyecto. Está en un directorio Raptor 3 y Raptor PHP 3. Acá me falta web. Aquí me faltaría directorio web.
y aquí ya puedo correr el panel de control. Efectivamente ya acá abre el panel de control. Una de las primeras cosas que haremos sería configurar el sistema, pero primero daremos un pequeño tour por esta nueva versión. Acá una pequeña presentación, y como habíamos desarrollado en la versión anterior, existen un conjunto de funciones acá en el panel de control que ayudarían dentro del propio desarrollo de cualquier aplicación que estemos elaborando con el framework Raptor PHP 13. Lo primero que verían acá es la configuración. En este caso describe que es una configuración básica de alguna de las directivas que son imprescindibles para que el framework trabaje. En este caso, el nombre del proyecto, como pueden ver, es lo mismo que aparece acá. O sea, podemos modificarlo tanto por esta vía como directamente dentro del archivo. La única diferencia es que cuando se modifica por acá, por el panel de control, automáticamente el framework manda a recachar la información. Recuerden que en Raptor toda la información o toda la meta configuración que él maneja se cachea por un tema de rendimiento y de hacer un poco más rápido el proceso. Sin embargo, si lo cambiamos directamente acá, debemos de mandar al framework a simplemente recachar la información. Esto se hace a través de limpiar caché, o a través del panel minificado que tenemos acá, que también podemos decirle limpiar caché. Por ahora vamos a quedarnos con esta parte y configurar el propio sistema por aquí, por esta vía. Creo que dejaríamos toda esta configuración de la misma forma, y utilizaríamos una nueva base de datos en el servidor de MySQL que llamaríamos tutorial 1. Sería localhost, puerto por defecto 3306, usuario root, contraseña de nuestro servidor de MySQL, en este caso también sería root. La llave secreta, el lenguaje lo daríamos por defecto y la caché igual por defecto. Acá le damos configurar y ya automáticamente él daría la información de que Raptor 3 se encuentra correctamente configurado. Ya con esto automáticamente está configurado, pero no quiere decir que tengamos conexión ya con la base de datos, ¿no? Debemos asegurarnos, antes de hacer cualquier otra acción que requiera conexión con la base de datos, de que verdaderamente esta configuración se conecta con nuestra base de datos. Generalmente suelo probarlo con estas funcionalidades que se pueden encontrar en componentes: generar modelos, que básicamente verifica modelos en la base de datos y los muestra dentro del propio sistema. Si no tiene conexión, debe dar algún tipo de error. Efectivamente, SQL State, Unknown Database, tutorial 1. Eso significa que tenemos conexión con la base de datos, pero la base de datos tutorial 1 no existe. Por lo tanto, abriríamos acá nuestro servidor PHP Miami root, traeríamos a nuestro servidor de base de datos y crearíamos una nueva base de datos llamada tutorial 1. Se demora un poco. Tutorial 1. Le damos crear, automáticamente aparece acá y ya podemos verificar la conexión de nuevo. En este caso existe una funcionalidad acá nueva dentro del panel minificado que se llama recargar, que básicamente se encarga de recargar marcos. En este caso las funcionalidades estas que están acá es un marco, por lo tanto le puedo dar recargar y ya no me sale el error. Por lo tanto efectivamente ya debemos tener conexión con la base de datos. La otra parte dentro del propio panel de control
es las herramientas. Como ya había descrito, acá pueden encontrar la funcionalidad limpiar caché, que se encarga básicamente de darle la orden al framework de que existe configuración nueva, por lo tanto debe de reprocesar y cachear nueva información. En este caso ver rendimiento, que se mantiene de la versión anterior, y básicamente grafica cuál es el rendimiento de las últimas 12 peticiones, lo pueden ver acá, y su tiempo de respuesta. Y una utilidad que tenemos por aquí, que es generador de iconos, donde podemos mandar básicamente a hacer nuevos iconos, darle a exportar y simplemente utilizarlos dentro del propio sistema. Por acá la función SOAP Service Publisher, que en este caso va a dejar de tener soporte para versiones subsiguientes, está en modo está marcado para remoción en próximas versiones. Y como pueden ver, componentes, que es una del agrupador que más se utiliza. Acá tendremos generar componentes, donde estaremos trabajando y generando nuevos componentes. Recuerden que dentro del framework todos nuestros componentes estarán dentro de la carpeta CRC, y básicamente todas las funciones de nuestro proyecto están agrupadas en componentes que obligatoriamente están agrupados por vendor o agrupadores, ¿no? Como nosotros les llamamos. Básicamente, para crear un nuevo componente simplemente hay que pinchar en el lugar donde queremos crearlo. Si se va a crear en la raíz, por supuesto, hay que establecerle un nombre de vendor o agrupador, y después físicamente el componente. Si ya tenemos un vendor creado donde vamos a poner nuestro componente, simplemente marcamos el vendor y ya debe de solamente añadimos el componente. Pero básicamente hay que entender que en esta arquitectura basada en componentes, todas nuestras funciones siempre van a estar dentro de un componente determinado, y entender que dentro de una filosofía basada en componentes debe haber independencia de funcionalidad. O sea, un componente no debe, en teoría, tener dependencia con otro componente. Es posible que en algún momento pueda hacerse, ¿no? De hecho, es una de las nuevas funcionalidades que trae esta nueva serie 3, el tema de la dependencia entre componentes, pero en teoría un componente debe de poder ser independiente, y por supuesto promueve el tema de la reutilización de funcionalidades, aunque sí es posible crear dependencias explícitas hacia otros componentes. Bueno, como pueden ver, acá tienen un conjunto de funcionalidades como crear, eliminar y simplemente exportar el componente, de modo que en algún momento pudiéramos reutilizar determinadas funcionalidades que hayamos escrito en un componente de utilización general, ¿no? Por acá también la parte de generar los modelos y esquemas, o sea, el proceso bidireccional. O sea, podemos generar modelos a partir de lo que tenemos en la base de datos, y podemos generar esquemas a partir de los modelos que ya tengamos en nuestro proyecto. Por acá también generar plantilla UI, básicamente se encarga de generar plantillas en cada uno de los componentes. Tiene plantillas para Bootstrap 4, XTJS y Angular 1.7 o superior. Por acá también publicar los recursos web, es una forma de publicar todos los recursos web, o sea, CSS, JS, imágenes que tengamos en la carpeta resource de cada componente, publicarlos hacia el directorio público que se encuentra en el directorio web bundles, ¿ya? Y se copia en la misma estructura en que se encuentra en CRC. Después veríamos cómo funcionaría este tema. Y por último, el instalador de componentes, que básicamente se encarga de importar componentes que hayamos exportado previamente, o simplemente instalar componentes que se encuentren dentro del repositorio. En este caso solamente viene el módulo de seguridad Syntax. En caso de que queramos nuestro proyecto requiera de funcionalidades de seguridad, simplemente pinchamos en instalar. Estaríamos viendo algunos de estos ejemplos de cómo utilizar el módulo de seguridad, ya que es una de las utilidades que tiene el framework, y que además es la que suele dar un poco más de problemas que el resto, ¿no? Por acá tenemos fue incluido en esta nueva versión, y es la documentación,
de una documentación inicial del propio framework, donde tendremos cuestiones iniciales sobre la parte del cliente, la parte del servidor y la capa de abstracción, que tiene que ver con todas las funcionalidades descritas en el panel de control y algunas otras que aparecen dentro del propio sistema. Aquí verán en la parte de comenzar alguna introducción a documentación inicial, estructura del proyecto, la arquitectura y características que se heredan del framework Reactor PHP 2, como el tema de los aspectos, la programación orientada a aspectos, la definición de los controladores, definición de un compilador, manifiesto de instalación y la definición de reglas de ruta, que son algunos de los conceptos que son específicos del framework y que se describen acá bastante breve, con el objetivo de dar a conocer algunas de estas nuevas funciones y saberlas utilizar, ¿no? Bueno, por acá también pueden encontrar las funciones de JavaScript, son unas cuantas, pero básicamente su descripción de cómo se utilizaría, ¿no? Y así con las demás, igual para el servidor y la capa de abstracción, que básicamente son todas las funcionalidades que les he descrito anteriormente, herramientas, creación de componentes y demás. Ya, esto lo pueden encontrar dentro de la documentación. Bueno, inicialmente, luego de cargado el proyecto, creo que haremos un ejemplo. Lo primero que haremos es crear un componente. Vamos a crear incluso un nuevo vendor que se llama tutoriales y nuestro primer tutorial. Como pueden ver, ya él completa el sufijo bundle a partir de lo que ya hemos puesto anteriormente, ¿no? Solamente tenemos que establecer el nombre del vendor y el nombre del componente. Vamos a aceptar y ya tenemos acá creado el componente. Se llama primer tutorial. Si revisamos acá en el proyecto CRC tutoriales, tenemos ya un componente que se llama primer tutorial, donde pondremos todas las funcionalidades que queremos tener para nuestro proyecto. Acá él crea un conjunto de nuevas funcionalidades, o sea, la estructura completa de un componente que está compuesta por un directorio aspect, donde contiene todos los aspectos que tienen que ver con el componente. Un directorio compiler, que son las directivas de compilación de recursos web, generalmente CSS y JS, con el objetivo de minificarlos. La carpeta controller, que inicialmente cuenta con un archivo por defecto, default controller, donde se describe la lógica inicial de un controlador, ¿no? Por acá el manifiesto, que lo dejaré para el final. En la carpeta modelos, donde estarán todos los modelos, todas las entidades y repositorios de doctrina que pertenecen a este componente. Un directorio resource, donde estarán todos los JS, CSS, imágenes que pertenecen a este componente. Un directorio rule, donde estarán todas las reglas de rutas, y luego estaremos viendo cómo realizar una regla de ruta y qué se refiere el tema de la regla de ruta. Un directorio translation, donde estarán todas las traducciones para cada uno de los lenguajes. Un directorio views, donde se encontrarán todas las plantillas que utilizaremos dentro de nuestro componente. Y por último, la entrada principal del componente. Como pueden ver, esta clase primer tutorial bundle se llama igual que el directorio que lo contiene, y es un requisito. De hecho, cuando usted crea un componente, se crea de esta forma. Acá, si lo abrimos, esta entrada principal del componente tiene tres métodos principales. Register bundle aspect, aquí se registran todos los aspectos que están en la carpeta aspect que hayamos definido dentro del directorio aspect. El entrance, que solamente se ejecuta cada vez que se llame una ruta que pertenece a este componente, que coincida una ruta con este componente. Simplemente antes de ejecutarla o ejecutar el controlador que contiene la ruta, pasa por este método. Y el último es register router rule, que se encarga de registrar todas las reglas de rutas que pertenezcan a este componente, aunque es posible
registrar reglas de ruta que estén dentro de otro componente, y luego veremos a qué se refiere con el tema de las reglas de ruta y qué utilidad tiene. Como pueden ver aquí, dentro de la propia entrada principal existe una anotación @route. Aquí podemos poner además prefijos de rutas. Los prefijos de ruta están establecidos en 3 niveles dentro del propio framework Raptor PHP 3. El primer nivel es este, luego el segundo nivel estaría dentro del controlador y luego específicamente dentro de la gestión, y estaríamos viendo algún ejemplo. Bueno, utilizaremos por acá el controlador por defecto default control para poner una funcionalidad básica, ¿no? Es decir, el grandioso hola mundo, que se refiere a dar buena suerte en el tema del desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Por acá, en la propia acción, en el index action que viene por defecto, ya retorna un hola mundo, y como pueden ver ya existe también una anotación arroba, o sea, describiendo que hay una ruta hola que pertenece a este componente. Y si quiere podemos irlo a revisar en el navegador. Ya podemos ir aquí, vamos a copiar esto y podemos verificar la ruta hola, y efectivamente ya da hola mundo, que pertenece a este componente, ¿no? Lo que haremos a continuación será modificarlo un poco para entender el tema de los prefijos de ruta, ¿no? En este caso le cambiaríamos el hola, vamos a ponerle primer tutorial, en este caso le daríamos primer. Como pueden ver aquí en el componente, en el controlador, existe una anotación de ruta también, igual que en la acción. Simplemente este actúa como prefijo de todas las acciones que pertenezcan a ese componente, ¿no? Si existen un conjunto de acciones que tienen configurado una ruta, tendrán como prefijo de ruta la anotación que esté relacionada al controlador que aparece acá, ¿no? En este caso está vacío, simplemente él interpreta de que no tiene ningún prefijo, pero si queremos podemos ponerle otro prefijo que tenga que ver con este controlador. En este caso le pondremos tutorial, que va a actuar como prefijo de todas las acciones que estén dentro del controlador. Si le damos salvar y le damos recargar acá, van a ver que sigue apareciendo el mismo hola mundo, y creo que con esto explicamos un poco el tema de la meta configuración y todo lo que el framework cachea, ¿no? Las anotaciones de rutas son leídas cada vez que el framework anda buscando nueva configuración. Por lo tanto, si queremos que él entienda de que existe una nueva configuración de ruta, debemos de indicarle que debe buscar nueva configuración. Esto se hace a través del panel minificado o simplemente por el panel de control a través de la funcionalidad de limpiar caché. Una vez que hayamos limpiado, si le damos recargar, debe dar un 404, porque ya la ruta hola ya no existe. Por lo tanto, ahora sería tutoriales, que es el prefijo de ruta establecido en el controlador. En este caso no es tutoriales, es tutorial slash, y la acción o la acción en concreto que le definimos, que en este caso sería primero. Y por supuesto sigue dando el hola mundo. Bueno, esto que ven acá es un prefijo de segundo nivel, pero podemos establecer un prefijo de tercer nivel a través de la entrada principal. En este caso, como lo había descrito, también existe una anotación ruta dentro de la entrada principal del bundle, y sirve como prefijo para todos los controladores y para todas las acciones que están dentro del directorio controller. O sea, todo lo que esté relacionado o todo lo que tenga configuración de rutas en el directorio controller va a tomar como prefijo de primer nivel lo que esté acá en el directorio o lo que esté acá en la clase principal del componente. En este caso vamos a poner otro prefijo, vamos a poner componente, hacemos la misma operación que habíamos hecho anteriormente. Por supuesto,
Si seguimos recargando, va a decir que sí, que esa ruta existe. Pero para que interprete que existe nueva configuración, debemos dar limpiar caché. Y si recargamos, debe aparecer el 404 nuevamente. Por lo tanto, debemos poner acá componente y ya da el hola mundo. Como pueden ver, el tema de los prefijos de ruta es muy útil a la hora de no repetir determinados patrones, ya que podemos utilizar un agrupador dentro del propio componente y así sucesivamente con cada uno de los controladores, ¿no? Esto es un tema que podemos explotar bastante. Acá dentro de las anotaciones de ruta, y específicamente dentro de las anotaciones de ruta que están establecidas directamente en las acciones, podemos poner otro conjunto de parámetros. Entre ellos, aparte de por defecto, claro, por supuesto, debe poner la ruta, podemos establecer otros parámetros como el nombre de la ruta, que se establece con el atributo name, el método en el cual escuchará esta acción, y el atributo ccrf true, que se refiere a si esta ruta estará protegida con protección de tipo ccrf. En este caso podemos establecerle un name. En el caso de que no se establezca un name por defecto, él toma esta ruta, la convierte a el slash lo convierte en underscore, como este que ven acá, ¿ya? O sea, por defecto el nombre de ruta que él debe de compilar para esta ruta es este que aparece a continuación, primero. Aunque por supuesto él busca todos los prefijos establecidos para esta ruta física. En este caso sería componente underscore tutorial. Ese sería su prefijo de ruta por defecto, o sea que no tenemos que establecerlo. Si no ponemos un name, simplemente él crea uno a partir de sus prefijos de ruta, suplantando el slash por el underscore. En este caso, si queremos tener un nombre de ruta más asequible, más corto, simplemente le ponemos uno, el que ustedes deseen, y luego lo podrán utilizar en cada una de las plantillas. Esto es con el nombre. Creo que dentro de estas directivas la más utilizada será method, que es el método por el cual estará escuchando esta acción. Generalmente o por defecto él toma que va a escuchar por cada uno de los métodos, pero podemos establecer si queremos que escuche específicamente por uno. En el caso de post, solamente escuchará por el método post. Si vamos acá y limpiamos la caché y le damos recargar, da 404, específicamente porque el método que estamos, o la petición que estamos realizando en este momento, es de tipo get, y él interpreta que esta acción está configurada a través del método post. Por lo tanto, si hacemos un get, nos va a dar un 404, por lo que podemos por defecto ponerle el método que queramos, pero en este caso por defecto él entiende que va a escuchar por cada uno de los métodos, o sea, por todos los métodos establecidos. Vamos a limpiar caché y debe aparecer hola mundo de nuevo. Bueno, esto sería una funcionalidad básica, un hola mundo. Por supuesto, acá podemos empezar a cargar plantillas, y esto sería de la siguiente forma. Recuerden que en Raptor utilizamos como motor de plantilla Twig, por lo tanto podemos cargar cualquiera una de las plantillas definidas en el formato Twig. Acá podemos crear una nueva plantilla Twig. Hola, y por supuesto acá vamos a pasarle contenido, mensaje. Aquí vamos a pasarle el mensaje hola mundo a esta plantilla. La plantilla se carga a través del método this. This hace referencia a este controlador, y en el controlador, como extiende del controlador, tenemos funcionalidades como render. Se le pasa la plantilla y los argumentos. En este caso le pasamos la plantilla, y específicamente acá
le diremos en qué ubicación se encuentra. Esto se hace a partir de la arroba nombre de componente, y él sabe que tiene que buscar en el directorio views. Por lo tanto, lo único que debemos especificar acá es en qué componente debemos buscar la plantilla. En este caso sería primer tutorial bundle. En este caso ya él sabe que está dentro del directorio views, por lo tanto solamente diríamos hola.html.twig. Si le damos recargar, sale una pantalla en blanco. Esto significa, fíjense, no le pasamos ningún argumento a esta plantilla, por lo tanto está cargando precisamente la plantilla que creamos. Sale en blanco porque no hemos pasado ningún mensaje a la plantilla. Acá le ponemos como argumentos entonces lo que espera, el parámetro que espera la plantilla. Le ponemos array y le pasamos el argumento mensaje, y aquí pondremos hola mundo. Salvamos y probamos de nuevo, y efectivamente ya aparece el mensaje hola mundo a través de la utilización de una plantilla. Otra utilidad que podemos utilizar es a través del panel de control. Vamos a generar plantilla y podemos generar ya una plantilla preelaborada de Bootstrap 4 en este caso, o si se quiere podemos utilizar una plantilla en Bootstrap 4 utilizando incluso Angular en AngularJS en las versiones que aquí se describen. Pero bueno, crearemos una plantilla en Bootstrap. Mi plantilla, vamos a aceptar. Ya teníamos marcado, fíjense que cuando creé la plantilla teníamos marcado el componente donde la queríamos crear. Por lo tanto, si buscamos aquí en views, ya está creada la plantilla. Y si esta plantilla tiene recursos asociados, o sea JS, CSS o imágenes, estas irían en resource con el mismo nombre que aparece acá dentro de views. En este caso, si abrimos aquí, ya se encuentra una plantilla preelaborada que la podemos cargar. En este caso vamos a cargar esta plantilla, index es como se llama, dentro del directorio mi plantilla. Ok, si cargamos por acá, ya ven que aparece una plantilla Bootstrap preelaborada, y que podemos incluso mezclar. Podemos utilizar alguna de estas cuestiones que vimos acá. Quitaríamos aquí donde dice el H1 y ponemos mensaje. Ok, como pueden ver, ya tenemos una plantilla preelaborada de Bootstrap. Ok, bueno, realmente así es como se renderiza contenido, y creo que es un ejemplo bastante básico de cómo utilizar el framework y básicamente el enrutador para crear nuevas funcionalidades y mostrar contenido en el navegador. Bueno, antes de terminar este primer tutorial, quisiera explicarle un poco el tema del manifiesto, que lo habíamos dejado anteriormente para último. Ya, aquí dentro de la carpeta o directorio manifest se encuentra un archivo, un install JSON, que contiene todos los metadatos relacionados a un componente. En este caso, dentro de los metadatos podemos encontrar el autor, quién es el autor de este componente. Por supuesto, por defecto viene con un texto que usted debe reemplazar y básicamente describir quién es el autor, el nombre, que va a ser el mismo nombre que tiene el directorio, la descripción, una descripción breve de las funcionalidades que cuenta este componente, el namespace, que es básicamente el namespace, pero no cuenta con los backslash, sino que es reemplazado por simplemente un punto, ¿no? El namespace solamente es, lo pueden interpretar o lo pueden ver
como la ruta a partir del directorio src. Por lo tanto, siempre en Namespace va a coincidir que el primero que aparece acá es el nombre del vendor, que es tutoriales. Lo otro es el agrupador, o sea, el componente, el directorio que contiene el componente físicamente, que aparece acá. Y lo último es se refiere a la clase principal del componente, que debe de llamarse o se llama igual que el directorio que lo contiene. Por lo tanto, siempre tendrá esta estructura. Acá una directiva installed que la utiliza el propio sistema, o sea, la establece el propio sistema, y que se refiere a si el módulo está instalado o no. En este caso le pone 1. Y todas las directivas incluidas en esta versión son la directiva versión y la directiva require, ¿ya? Estas directivas fueron incluidas en esta nueva versión. Les explico. Anteriormente el manifiesto de instalación no era obligatorio. En esta nueva versión 3 todos los componentes tienen obligatoriamente que tener un archivo install JSON, que se refiere a los manifiestos, al manifiesto de instalación del componente, describe los metadatos de este componente, y obligatoriamente deberán tener el nombre, el namespace, la versión de este componente, y si se quiere, ya esta parte no es obligatoria, el require. El require solamente es una descripción de si este componente tiene dependencias con otros. Como les explicaba al inicio, a la hora de crear un componente, es posible, aunque la arquitectura refiere que un componente debe de ser independiente, es posible establecer dependencias entre componentes. Por ejemplo, si estamos desarrollando un componente que de cierta forma requiere de un nivel de seguridad y instalamos el módulo de seguridad por defecto que tiene el sistema, es posible, o es posible no, debe de establecerse una dependencia entre este componente que depende del componente de seguridad. Por lo tanto, aquí solamente se establecería aquel componente depende y la versión de la cual depende de ese componente, ¿no? En este caso, por defecto, en esta versión, cada vez que usted cree un componente por el creador de componentes dinámicos del propio framework, él establecerá un require al propio sistema, y este system se refiere a las bibliotecas core del framework Raptor PHP 3, y dice que este componente es dependiente del framework Raptor PHP 3 en su versión 3.0.1, ¿ya? Dice que es mayor, tendrá que ser mayor o igual a la versión 3.0.1. Eso es lo que se refiere cuando tenemos acá require. Básicamente esto quería explicarlo porque siempre van a ver que va a existir un archivo manifiesto de instalación, y que acá se describen básicamente todas las dependencias que este componente pudiera o no tener. Esto tiene mucha utilidad, sobre todo para componentes que se instalan, que no cumplen determinadas dependencias, simplemente no se ejecuten, ¿ya? Usted no puede correr un módulo que depende del módulo de seguridad si ya en el propio sistema no existe ya instalada una versión del módulo de seguridad capaz de responder al componente que usted está instalando, ¿no? Y tiene que ver, también es utilizado en el tema del nuevo cargador dinámico de componentes, que básicamente lo que realiza es, cada vez que se busca nueva configuración, además él trata de encontrar nuevos componentes, y lo hace a partir de estos archivos, estos metadatos que están en cada uno de los componentes. Si él detecta que hay un nuevo metadato o un nuevo archivo de metadato que describe un componente y no está dentro de la configuración actual, simplemente lo reconoce. Por eso es que ahora pasa a ser un cargador dinámico, o sea, él solo busca nuevos componentes. Bueno, básicamente con esto se refiere en el tema del archivo manifest JSON, y estaremos describiendo en el próximo video cómo utilizar el módulo de seguridad y algunas otras cuestiones dentro de este nuevo framework de la serie 3 perteneciente al lenguaje PHP, conocido como denominación Raptor PHP. Ok, bueno, ha sido un placer y nos vemos dentro de un nuevo video. Bueno.